Hola, ¿cómo están? Hoy les venimos a presentar la historia de vida de Cristina. Estamos Laura Hernández, Laura Valencia y Tomás Vargas. Entonces, digamos que a manera de introducción queremos primero presentar un poco la vida de Cristina. Entonces, Cristina nació en Bogotá y durante su infancia también vivió en Bogotá y parte de su adolescencia. Luego, pues ella vive con sus dos padres y con sus tres hermanos, hombres. A los 16 años la envían a un internado en Estados Unidos, lo cual, digamos que es un cambio fuerte para ella a nivel, digamos que emocional y de adaptación a una nueva cultura y a un nuevo idioma que le toca aprender inglés. Luego, digamos que ella cuenta que no comparte mucho tiempo con su familia por la carga laboral, principalmente el papá. Y que también es muy difícil para ella la brecha tan grande que hay entre las edades con sus hermanos, ya que sus hermanos eran mucho más grandes. Habla, digamos que de un poco que los padres son controladores con ella, que los permisos de salida eran muy difíciles y no se discutía, digamos, que el salir de la casa y este tipo de cosas. Habla que una persona muy importante en su adolescencia es su ama de llaves, ya que ella vive en el palacio, porque su papá pues, fue presidente y se convierte en una figura, digamos que la ama de llaves, muy importante para ella, ya que digamos que comparte mucho con ella ante la ausencia de sus padres por temas, digamos que laborales. Durante su adultez, Cristina se casa, digamos que no tiene relaciones afectivas relevantes antes del matrimonio, luego se casa y tiene a dos hijos, una mujer y un hombre, y luego de 6 años se divorcia cuando su hija pequeña tiene 2 años y el hijo mayor 4. Fue una relación que inicia, digamos que muy temprano, como a los 6 meses ya se casan, y luego digamos que fue muy profesional y como muy maduro, digamos que el divorcio, en cuanto a que apenas se divorcia, digamos que no hay muchos conflictos emocionales o digamos que de crianza con sus hijos y lo resuelven todos los problemas y todas las separaciones, pues como que es muy madura en este sentido. Dado que digamos que ellos se preocupan principalmente por el bienestar de sus hijos en el divorcio, y habla ella, digamos que con sus hijos ya cuando entra a pues tener como el rol de madre, ella como que cumple la parte afectiva como madre y padre la mayor parte del tiempo. Y luego, digamos que el último aspecto relevante de su vida es que se va a trabajar en el exterior por 2 años, que digamos que fue su experiencia laboral, luego de mucho tiempo de ser, digamos que, dedicada a labores domésticas. Entonces, para relacionar un poco la niñez y la adultez con el marco teórico, la teoría general que elegimos fue la teoría sociocultural, ya que digamos que pues entendemos que toda la vida de Cristina influye mucho, digamos que el entorno social y cultural de Cristina. Digamos que todos sus procesos de aprendizaje, sus decisiones a la hora de crianza, como en términos profesionales o laborales, digamos que todo se ve un poco influido por pues los factores de su vida, que es su entorno social y cultural. Entonces, comenzando con la teoría del apego, relacionamos la teoría del apego, digamos que con que los padres son una base segura, ya que ella, digamos que habla de cuando chiquita ya era muy apegada a sus dos padres, cuando es muy chiquita. Luego un poco más grande, digamos que se apega mucho en su adolescencia a la ama de llaves como otra figura de apego, pero digamos que esto, digamos que en temas de proximidad, como lo habla Bowlby, o como sea que se pronuncie, digamos que es muy importante en este apego con Cristina. Y cuando grande también, pues digamos que relacionamos esta, digamos que relación duradera socioemocional entre el infante, ella como infante con sus padres, tanto como ella como madre con sus hijos.
digamos que este apego siempre fue un apego seguro. En cuanto al familismo, el familismo, digamos que entendido como un núcleo de relaciones, como la familia entendía como un núcleo de relaciones de poder, en la cual, digamos que se entiende que es una familia con digamos que base heterosexual, patriarcal, monogámica, digamos que todo esto cumple un poco con especialmente su infancia y adolescencia, ya que en su familia, digamos que el padre es el que toma las riendas a nivel, digamos que económico, es la cabeza de familia y obviamente sus padres son una pareja heterosexual y la madre, digamos que es pues como que el rol, digamos que doméstico de la casa. La madre no trabaja tanto como el padre, sin embargo, digamos que hay algo que no se relaciona tanto con el familismo y es que a nivel afectivo, digamos que ella menciona más al padre que a la madre. En los estilos de crianza hablamos de la dimensión de, digamos que en la dimensión de control parental y de involucramiento afectivo. En su niñez ella empieza como un control, como un estilo de crianza autoritativo, en el sentido en el que hay, digamos que, mucho control en cuanto a como lo que ella hacía desde chiquita, todo era controlado por sus padres y había mucho afecto cuando ella es más chiquita. Ya cuando crece un poquito, ella habla un poco como de que los padres a nivel afectivo, digamos que siguen siendo, que digamos que se alejan un poco de la parte afectiva, pero sí que siguen siendo muy controladores. Entonces pasa a ser un estilo de crianza autoritario, en el sentido en el que los padres de Cristina todo el tiempo, digamos que ella no podía discutir los permisos de salida, para ella, digamos que ella le tenía como hasta miedo contarle las cosas a sus padres porque ellos le decían como sí o no, o es así, ella como que siempre lo aceptó, y digamos que a nivel afectivo se alejaron un poco de ella y más cuando ella se va a vivir en el exterior y tiene un montón de problemas con los cuales no cuenta mucho con sus padres. Luego, hablando un poco de la adultez de Cristina, hablamos de divorcio colaborativo, en el sentido en el que, digamos que este proceso de resolución de conflictos cuando se separan es un proceso, digamos que muy maduro, como ya mencioné, porque ellos, digamos que entran en una negociación para el bienestar de sus hijos. Y se soluciona, digamos que no tiene que solucionarse de manera legal o con la ayuda de un tercero, sino que ellos mismos se encargan de eso. Y adicional a esto, ella cuenta que hoy en día tiene una muy buena relación con el padre de sus hijos, que hablan mucho y que son muy amigos. En cuanto a la corrección de media vida, este concepto, digamos que lo encaminamos un poco a como el concepto habla de reevaluar como los valores, reevaluar como aquellos sueños o cosas que digamos que Cristina no había hecho antes, y cuando llega a la midlife, digamos que empieza como a pensar, ok, lo que no había hecho, entonces ahora lo empiezo a hacer. Y en cuanto a esto, notamos que Cristina reevalúa un poco su rol respecto como a su desempeño laboral, ya que antes solamente se encargaba de criar a sus hijos y de labores domésticas, y luego digamos que ella entra y decide tomar un rol gubernamental y se va al exterior digamos que, a emprender, digamos que este sueño de trabajar y de hacer algo por su país, pues digamos que más allá de criar a sus hijos, ya que sus hijos son un poco más grandes, y esto cambia un poco después de la corrección de la media vida. Adicional a esto, ella cuenta también que a partir, digamos que de la media vida, ella siempre había sido muy social y había tenido muchas relaciones. Sin embargo, ella, digamos que cambia este concepto y empieza a hablar de que tiene menos relaciones, digamos que su círculo social se disminuye un poco,
y tiene muy pocas relaciones, pero son mucho como más de calidad y menos de cantidad. Eso es. Muchísimas gracias por su tiempo. Marica 10, exacto.